Buenos días a todos. Dios les bendiga en esta maravillosa mañana que el Señor nos regala a todos nosotros. Es para mí una gran bendición poder hoy compartirle la palabra del Señor y en este día le voy a hablar acerca del lenguaje de Dios. Es un lenguaje no entendible con la razón. Estas llamado lenguas espirituales comenzó cuando el Espíritu Santo bautizó o vino sobre los discípulos en lo que llamamos la fiesta de Pentecostés. Dicen que las personas, la Biblia lo menciona, que las personas escuchaban el Evangelio en su propio idioma. Quiero leer para ustedes lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 4 al 8. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea que en este momento sucedió un milagro maravilloso, porque ellos hablaban y las personas escuchaban en su propio idioma lo que ellos estaban hablando. Desde este momento hasta el día de hoy, hay innumerables creencias sobre este mover del Espíritu Santo o de lo que llamamos hablar en lenguas. Cuando esto ocurrió, algunas personas pensaban que los discípulos estaban borrachos y no creyeron en la manifestación. Otros, al ver la manifestación, creyeron y se unieron a la iglesia en ese primer predicación del apóstol Pedro. Hoy en día siguen las diferentes corrientes. Algunos dicen que eso solo fue para los discípulos en aquel momento. Hay mucho todavía escepticismo, otros tienen miedo de esta manifestación. Personalmente, creo que Dios Padre dio el mejor regalo para nosotros, que fue su propio Hijo Jesucristo para salvarnos. Jesús dio el mejor regalo que podía darnos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me voy, les dejaré a ustedes el Espíritu Santo, el Consolador. Él les ayudará, Él les enseñará, Él les guiará. El Espíritu Santo, cuando vino, dijo, yo también les voy a dar un regalo, y este es el regalo de hablar en lenguas. Parece un idioma sin entendimiento, pero es la línea privada de oración. Una línea donde el enemigo no puede interferirla, no puede escucharla. Una línea donde nuestro ser humano, vamos a decirlo así, no puede interferir. Humanamente hablando, cuando oramos, pensamos egoístamente, interesadamente, posiblemente, pero al hablar en lenguas es un lenguaje espiritual donde ni nuestra humanidad puede intervenir con esa oración. O sea que es lo que dice la Biblia, que el Espíritu mismo intercede por nosotros a Dios. Entonces, si Dios le place darte la interpretación de ese lenguaje celestial, esto se convierte en profecía, dice la palabra de Dios. Hay un estudio de la Universidad de Oral Roberts que encontró que las personas que hablaban a menudo en lenguas, su sistema inmunológico subía. Es interesante esto. Otro estudio que encontré, usted lo puede buscar, está en YouTube. Usted puede encontrar cómo un doctor que no es cristiano ni tiene nada que ver con esto del cristianismo, ni cree ni es escéptico, es neutral. Lo único que él estaba haciendo era un estudio científico acerca de las lenguas. Entonces,
invitó diferentes personas de diferentes religiones y los puso a orar haciéndoles lo que llamamos aquí en Estados Unidos un cascán cerebral para ver cómo funciona el cerebro cuando una persona está orando. Diferentes religiones, todos orando, pero la sorpresa fue cuando colocó a una persona a orar en lenguas, siendo analizada su cerebro. La oración en lengua fue totalmente diferente a las otras personas que oraron. Eh, Porque las personas que oraban se notaba que su cerebro estaba funcionando para esa oración. Pero cuando una persona habla en lengua, se notaba que el cerebro no intervenía a la razón. Por eso la Biblia dice que el que habla en el espíritu habla sin el entendimiento. O sea que nuestra razón humana no puede interferir, nuestra mente humana no puede interferir. Lo único que él pudo comprobar es lo que la Biblia dice, que este lenguaje espiritual es ausente de la razón. ¿Por qué? Porque es un lenguaje espiritual, excepto entonces, muy interesante este estudio. También estoy leyendo un libro llamado El Código del Espíritu Santo. El autor es Perry Stone. Él entrevistó a un rabino judío en Israel y le preguntó lo que él pensaba acerca de hablar en lenguas. El rabino, dice Perry Stone, que no se sorprendió cuando se le hizo la pregunta. El hablar en lenguas es algo que practica la iglesia cristiana, sobre todo lo que llamamos el área o lo que llamamos pentecostales, que creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Los judíos no es normal, o sea, para ellos no es normal el hablar en lenguas y no creen en esto en este momento. Sin embargo, cuando este hombre le preguntó a este rabino importante en Israel, un rabino muy importante, le preguntó acerca de esto, él no se asustó, no se sorprendió y él sabe lo que respondió, me dejó maravillado. Él dice que los estudios que él ha hecho demuestran que los sumos sacerdotes de Israel, cuando entraban en el lugar santísimo ese día, un día al año, para hacer para hacer el sacrificio por Israel, entraban en el lugar santísimo y ese día ellos hablaban en lengua, lo que se le llama el lenguaje de Dios. Un día, una vez al año, solamente el sumo sacerdote podía hacerlo. Impresionante esto que nosotros tenemos la oportunidad hoy de hablar en lenguas al Señor y lo podemos hacer cualquier día, en cualquier momento, y algunos no creen, otros no lo hacen, otros no quieren, otros dudan. De manera que no sé en qué lugar estás, pero yo personalmente soy muy edificado cuando oro en lenguas continuamente durante el día. Yo en algunos momentos en donde yo estoy solo, oro con el entendimiento y oro en lenguas. Y siento que mi espíritu se edifica, se fortalece. De manera que yo le comparto esto porque recuerde esto, las cosas más criticadas son las que normalmente tienen mayor poder. ¿Por qué? Porque precisamente el enemigo se opone a esto. La oración es una de las cosas que la iglesia menos hace porque el enemigo no le interesa que nosotros oremos. Entonces, coloca pereza, interfiere en nuestra oración, provoca desánimo para que las personas, los creyentes, no oren. La segunda cosa más criticada o más intervenida es el diezmo. Siempre seremos criticados las personas
para que diciendo que eso no tiene valor, que no es para este tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere mantener al cristiano pobre, arruinado en el área económica. Y esta también es otra de las cosas atacadas, es hablar en lenguas, porque sabe el enemigo que es un lenguaje que él no puede escuchar, ni entender, ni intervenir. Y por eso también es algo que él trata de que el creyente no lo haga. La última cosa que es que él quiere evitar por como fuera, es que te congregues en una iglesia, porque al salirte, al no congregarte, al no pertenecer a una congregación, estás, eh, estás tienes oportunidad de ser más atacado, de espiritualmente de caer. Yo sé que estamos en un tiempo de pandemia, pero si nosotros hemos logrado mantener unas medidas de seguridad dentro de nuestro templo y gracias al Señor en todo este tiempo no ha habido contagios dentro de la iglesia. Todo esto ha sido fuera de la iglesia. Entonces, oramos al Señor para que Dios te bendiga, te fortalezca. Si no hablas en lenguas y quieres pedirle al Señor conmigo en este día que Dios se derrame el Espíritu Santo sobre ti, una promesa dada a la iglesia por el Señor. Le pedimos entonces a Jesucristo, porque el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo, Él es el bautizador. Juan dijo, Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Señor, yo oro por aquellos que me escuchan, que tienen ese deseo de recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Te pido en esta mañana que tu presencia esté sobre ellos, bautízalos con el Espíritu Santo. Para mí, cuando esto ocurrió, nadie oró por mí. Yo estaba en la iglesia, había llegado más temprano, no estaba prácticamente solo en la iglesia esperando que comenzara el servicio. Hace muchos años estaba yo recién empezando la iglesia aquí en Estados Unidos y de repente empecé a hablar en otras lenguas. Así fue como ocurrió en mi vida. Y desde ese día hasta el día de hoy he tenido unas experiencias maravillosas con el lenguaje espiritual, donde también se abrieron otros dones como la profecía, palabra de ciencia y sabiduría, donde en algunos momentos Dios se ha manifestado en mi vida. Que Dios les bendiga a todos y confío que el Espíritu Santo está usando estos medios para bautizarte y llenarte de su presencia y que las lenguas espirituales se manifiesten en tu vida. Que Dios les bendiga. Les deseo un maravilloso y feliz día. Bendiciones.